Muy buenos días a todos, bienvenidos. Hoy vamos a tener el House local. Hoy es 27 de agosto. Estamos con Sergio González y con Juanjo Vázquez. ¿Cómo andan? ¿Bien? Nico, muchas gracias por, por presentarme. Bien, bien, muy bien, con mucho material para compartir y para hablar. Sergio, Nico, bueno, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Si les parece, arrancamos. Ahí Arrancamos, si les Sergio. parece. Sergio, ¿querés empezar vos y contamos un poco sobre cómo está evolucionando la macro y algunos indicadores Muy que estamos bien, mirando? comparto. Díganme si se ve bien ahí. ¿Se está Sí, viendo bien la Perfecto, pantalla? Muy bien, perfecto. arranquemos entonces. Sí, Nico, vamos a estar hablando un poco en tres planos, el contexto internacional, cómo lo estamos viendo, pero muy rápidamente las variables que le impactan a Argentina, que son las tasas del endeudamiento de Estados Unidos, qué está pasando con el precio del petróleo y qué está pasando con la renta variable global y cómo cada una de estas variables le pega a la Argentina. Pero rápidamente, porque vamos a saltar al plano local. En el plano local vamos a analizar cuáles son las variables que estamos siguiendo con más detenimiento, que son la actividad. Vamos a ver un ejercicio que hicimos con el EMAE para explicar un poco las dudas que ya están poniendo en precio de los activos financieros. El índice de confianza del gobierno con otro ejercicio que hicimos, haciendo unas comparaciones con otros gobiernos. Cómo vienen las cuentas del tesoro, es decir, cómo vienen lo que llamamos fundamentals, estas variables que el gobierno denomina tres anclas: la fiscal, la cambiaria y la monetaria. Y por último, para los oyentes les vamos a dar nuestra recomendación en posicionamiento y después le voy a pasar la palabra a Jota. Contexto internacional. Para empezar, estamos viviendo un momento sí, bisagra, bastante, donde el deterioro de las cuentas fiscales de la institucionalidad norteamericana está empezando a pasar factura en lo que es las tasas largas de Estados Unidos. También pueden decirme, y esto lo hemos escrito en otras publicaciones de Cohen, que lo que es el fenómeno de la inteligencia artificial, esta tendencia está empezando a competir por fondeo contra Estados Unidos, pero en definitiva, ya sea por A o por B, las tasas están largas, se están poniendo más pesadas. ¿Cómo impacta esto en Argentina? Impacta que a los instrumentos de riesgo, como los bonos en dólares argentinos, van a tener una tasa cada vez un poco más alta. Recordemos, esta es la tasa base más el spread, que es el riesgo país. Ahí tenemos cuál es la tasa de endeudamiento. Si esta tasa base sube, tendríamos que tener una compresión de riesgo país muy agresiva para suplirla. Así que esto le estamos poniendo una luz roja. Las otras dos que tenemos es el petróleo. El petróleo en amarillo lo estamos poniendo. ¿Por qué? Porque por un lado pega, pero por otro lado también ayuda. ¿Dónde pega? En el tema de inflación, donde forma parte del índice y el plan del gobierno es desinflar lo más rápido y lo más fuertemente posible, de acuerdo a todo lo que vienen comentando y cómo están llevando adelante su programa económico. Entonces esto pega al índice de inflación. Mientras más alto el barril, más complicado. También ayuda en la balanza comercial porque Argentina se volvió exportadora neta de energía, así que eso implica más dólares debido al factor precio. Genera algo de ruido, ya que YPF, que es el principal proveedor de combustibles en Argentina, anunció a través de su CEO Marín que tiene un programa de aumentos de combustibles, pero no al ritmo de vertiginosidad que se está viendo desde el principio de año, donde hay subas pronunciadas, bajas pronunciadas, subas de vuelta, es decir, mucha volatilidad. El último, el S&P, y a ese sí le pongo una luz verde. Estamos en nuevos máximos, la inteligencia artificial sigue traccionando. Ayer Nvidia presentó balances y también con grandes números. ¿Por qué traigo esto a colación? Argentina es un activo de beta mayor a uno, es decir, que es más riesgoso. Si esto le va bien, Argentina debería irle mejor. Entonces, si bien no está pasando con el normal, pero en términos generales,
el desarrollo de las inversiones y el desarrollo económico es mucho más fácil con un S&P en máximos que con un S&P entrando en un -20 o un -15. Así que por eso le pongo algo que no se viene hablando mucho, pero que la verdad que ayuda bastante a los activos de riesgo. Cerrado el plano internacional, salvo que tengas al J y Nico alguna consulta o alguna pregunta de la audiencia, pasemos a la parte local. En el plano local, estamos poniendo algunas luces amarillas en cuanto a lo que es la percepción de continuidad sobre las políticas de este gobierno. Y para eso estamos utilizando algunos indicadores, como por ejemplo el EMAE. En el ejercicio que les voy a pasar ahora, estoy tomando como base 100, o sea, como punto de inicio para todas para todos los sectores, el principio de la gestión de Milei. Entonces, veamos lo que pasó con la construcción. Donde estoy señalando con el mouse, esto es en base 100 y podemos ver que desde que arrancó Milei la construcción está en caída, o sea, está por abajo del nivel en el que arrancó. Si bien le está costando mucho, hay meses en los que sube, hay meses en los que baja, tenemos esa volatilidad. Vamos a ver cómo es que ayudan estas medidas que está tomando el gobierno con los anuncios de los plazos fijos del FGS, con las licitaciones de rutas, pero en principio lo que es obra pública acá es lo que falta y acá es lo que se nota en este índice. Industria manufacturera, misma situación, o sea, desde principio de mandato de Milei hay meses que sube, hay meses que baja con ganas, está levemente arriba de cuando arrancó, nada como para decir que se desarrollaron fuertemente. Lógicamente es producto eh, de las políticas que se fueron aplicando. Pero ¿por qué ponemos énfasis en estas dos? También tenemos en construcción, industria, comercio, porque son las que más empleo registrado generan, las que más empleo formal van generando. Entonces, si estas industrias se desarrollan, podemos decir que va a haber más gente empleada y probablemente con más espíritu de continuidad. Entonces, estas son las que están complicándose un poco más, pero por el otro lado tenemos minas y canteras, que acá tenemos lo que es Vaca Muerta, y todas, fíjense que pasan por el mismo lugar. Previo a la asunción de Milei, minas y canteras le estaba costando un poco más, y comercio, perdón, en construcción y manufactura venían bastante bien. Hoy la situación es la inversa. Minas y canteras creció por arriba del 20% de lo que es el arranque de Milei. Lo estamos viendo en las noticias. Cada vez que se menciona de Vaca Muerta o de oleoductos, eh, ahí es donde vemos más el desarrollo. Y un EMAE general que está por arriba de donde arrancó Milei, pero de vuelta, el eje lo estamos poniendo en que las industrias que se están desarrollando son las que son de capital intensivo y no de mano de obra intensiva, y esto está generando algo de ruido en el mercado. Entonces, otro indicador de confianza que estamos viendo es el índice de confianza de Ditela, este que popularmente decimos que predice el comportamiento electoral o el rendimiento electoral del gobierno en una elección general, ¿no? Tengo un ejercicio acá hecho que quiero compartir con ustedes, donde desde el principio de este siglo solamente dos presidentes intentaron su reelección. Una fue Cristina Fernández de Kirchner, del periodo 2007-2011, que reeligió para el 2011-2015, y el otro fue Mauricio Macri, que intentó su reelección del periodo 2015-2019 al periodo 2019-2023. Cristina Fernández de Kirchner lo logró y Mauricio Macri no pudo. Así que veamos cómo venía ese indicador que tanto le prestamos atención en finanzas para cada uno de estos indicadores. Cristina Fernández de Kirchner venía con un indicador bastante deteriorado en los primeros 3 años de su gestión, y sobre la última parte tuvo un repunte. Podemos decir cuáles eran las políticas que implementó, no vienen al caso, es solamente una descripción del índice, pero sobre este final logró repuntar y logró reelegir. Así que este lo vamos a ver como el caso de éxito. Mauricio Macri, a diferencia de Cristina Fernández de Kirchner con respecto a al rendimiento en este índice, tuvo 3 años o 2 años con una buena
imagen, con un índice de confianza muy positivo, superándolo ampliamente durante todo este tiempo. Recién en el mes 31, 32 de mandatos, acercándose al tercer año de gestión, podemos ver que acá se empezó a deteriorar y no pudo volver a indicadores o a ratios que pudieran predecir un comportamiento de reelección. Bueno, este es el comportamiento de Milei. De Milei parece bastante el de Macri. A esta altura de gobierno, en este mes de gestión, en el mes 31 en el que estamos, tenemos que decir que es el que mejor viene de los tres en cuanto a índice de confianza del gobierno. Falta mucho, pero las noticias que vienen surgiendo es que que la confianza viene cayendo, deteriorándose, que no está en sus máximos. Por ahora hay que decir que este patrón, digamos, no siempre se puede dar vuelta, importa mucho más la parte final de este índice más que durante el mandato. Así que es para ponerlo en perspectivas también, es otra de las luces amarillas que mira el mercado y se los quería mostrar. Entonces, actividad, índice de confianza del gobierno. Y ahora hablarles un poco de los fundamentos, estas famosas tres anclas que viene siempre mencionando y para que todos hablemos el mismo idioma. El primero es el fundamento fiscal. La verdad que acá siempre esto es para el logro es superlativo de llegar a superávit primario, de conseguir superávit financiero. Si bien acá hay o sea, los intereses se van capitalizando y podríamos refinar un poco este número, pero el tema del superávit primario en un punto del PBI es a esta altura del año es importante, teniendo en cuenta que hubo bajas de impuestos, teniendo en cuenta esto que mencionamos de la actividad y algunos rubros que están más fuertes. Es decir, la palanca fiscal la tienen muy agarrada, esto es fundamental, esto genera confianza de largo plazo, esto es uno de los drivers, uno de de los motores por los cuales vemos que el riesgo país fue cayendo más allá del último tramo donde vamos a hablar un poco de que por qué estuvo subiendo, pero la palanca fiscal se sigue manteniendo. En junio tuvimos una pequeña caída, vean que este gráfico a la derecha siempre viene creciendo y en junio bajó. En julio volvió a subir con ganas y por eso les digo que en lo que va del año, si bien tenemos que esperar a diciembre a ver cómo cierra, que es el mes más desafiante, venimos con buenos números. Después tenemos lo que es este programa que se le había pedido el mercado y el Banco Central de reservas y compra del Banco Central. En las barras tenemos cómo vienen las compras. Acá primero voy a poner las barras. Vean que todos los meses en positivo. Veníamos con una tendencia alcista. Lógicamente en marzo, abril, mayo tenemos una estacionalidad muy alta del sector agropecuario. Y después en junio, julio, agosto empieza a decaer eso y acá en agosto es donde me quiero detener un poco más. El título de este House View se llama Priorizar la estabilidad cambiaria. Y para eso se están utilizando muchas herramientas. Una de las herramientas que está utilizando el Banco Central y el gobierno, porque hasta que no salga la independencia del Banco Central, podemos asumir que hay mucha injerencia del Ministerio de Economía en el Banco Central, es la reducción de compra de dólares en el mercado único de cambios. Vean cómo agosto, que estos datos están hechos hasta el martes, eh, es el mes que menos viene comprando. La realidad es que todo lo que se venía abasteciendo por ese lado, el gobierno, el Banco Central está eligiendo no comprar o comprar poco y que abastezca la demanda de dólares que hay. No obstante, en este contexto tenemos que decir que las reservas brutas siguen creciendo. Este mes ayudó mucho la cotización del oro, ayuda mucho también bueno, estas compras paulatinas que vienen haciendo. Es decir, la dinámica la vamos a tomar como positiva, más allá de agosto, que es un número bajo. Para adelante tenemos meses donde va a empezar otra estacionalidad u otra cosecha. Y además el gobierno anunció recompra o sea, que van a seguir comprando dólares para prepararse para el año que viene, que estamos asumiendo que va a ser muy desafiante para el tipo de cambio y por eso este año lo están privilegiando. Ya hablé de la herramienta de bajar el nivel de compras por un lado.
Después las otras herramientas que está utilizando el gobierno viene también por el lado de para qué quiere esta estabilidad cambiaria, ¿no? Si bien por un lado ayuda a mejorar el clima social, un tipo de cambio más estable siempre ayuda, es para batir la inflación, para que la inflación continúe un sendero bajista y con acelerado. Entonces, en este gráfico que tengo a la izquierda es la inflación acumulada desde diciembre, o sea, desde principio de año hasta acá. Veamos que ya rompió el 20%. Sin embargo, el tipo de cambio viene subiendo. Oh, disculpen, este no estaba planeado. Más Dejo- despacio, ¿no? Un poco más despacio viene subiendo, generando un Viene más lag. despacio, sí. Em, Y eso es lo que, más que nada, porque estábamos hablando de la ancla monetaria. Ahí voy a volver a la diapositiva que estaba presentando, que estaba acá. Un segundo. Compartir pantalla. Ahí me Compartir. pareció, tengo un comentario, Ahí está. Sergio, Sí, y relleno un aprovechemos. poquito mientras vamos abriendo. Muy interesante el índice de confianza y cómo es la evolución, ¿no? Algo para monitorear junto con el EMAE. eh, Son variables muy, muy interesantes, ¿no? Aparte de las tres anclas estas que estás mencionando, ¿no? Sí, eso, las tres anclas voy a decir que no se cambiaron, que vienen como muy firmes, en ese sentido vemos mucha determinación. Después vamos a hablar de los resultados, pero mucha determinación y donde el mercado está empezando a poner el foco es en esta confianza que le decimos, en esta perspectiva de continuidad de las políticas aperturistas en términos económicas y reformistas en términos de desregulación. Volviendo, Nico, el tipo de cambio, ahí vean la distancia que hay, casi 20 puntos, si bien esto viene con un arrastre, donde el tipo de cambio había subido más que la inflación, pero este comportamiento del tipo de cambio, lo que está buscando el gobierno es que sirva para que la inflación empiece a ceder. Esto en el año fue algo que estuvo complicándose. Acá lo que les estoy mostrando en las barras grises es el índice de inflación. Vean como a principio de año estuvo subiendo, después empezó a bajar, tuvo un comportamiento algo dispar en julio, en agosto volvió a bajar. Los números que maneja, agosto es estimado, ¿no? Todavía estamos en el mes. Los números que tenemos estimados para agosto están en el rango de 1,8 y 1,9. Es decir, manteniendo una desinflación con respecto a julio y llegando a los mismos niveles de julio, pero sí buscando, el gobierno busca que al estabilizarse el tipo de cambio la inflación baje más, también más rápido y eso ayude a bajar las tasas nominales, las tasas de interés. Y eso empieza a dinamizar un poco más el crédito. Ese es el plan que quiere el gobierno. Por ahora se está topando con una inflación que le está costando un poco más ceder. Vemos cómo festejan los indicadores de inflación mayorista cuando arrancan con cero. Es decir, es donde están poniendo el ojo a la hora del plan económico y donde van a decir tuvimos éxito o no tuvimos éxito, es decir, en el dato de inflación. ¿Qué esperamos nosotros? Ahora lo vamos a estar repasando. Entonces, les hablé de la política cambiaria, les hablé de la política fiscal, vamos a hablar algo de la política monetaria y voy a utilizar la variable tasa de interés y no cantidad de pesos en este contexto. Cantidad de pesos merece todo un párrafo, un house view especial, pero tasa de interés es algo que a la audiencia le importa porque están invertidos en instrumentos que corren a una tasa de interés o buscan algún crédito en esta moneda y queremos saber qué es lo que está pasando. Bueno, desde el principio de año veníamos viendo una baja de tasa de interés, producto de que se había empezado a ganar algo de confianza detrás de las elecciones del año pasado, o sea, con la victoria en octubre del gobierno. Empezaron a pactarse tasas de interés más cortas. Lo que estamos sabiendo acá es un índice de cuánto rinde la LECAP a 30 días.
Y vean que esta baja se detuvo en julio y empezó a retomar, a tener una pendiente positiva, es decir, empezó a ascender en el último tiempo. La LECAP a 90 días sucede lo mismo y la LECAP a un año mismo comportamiento. Es decir, acá cuando hablamos de estabilidad cambiaria, una de las herramientas que también está utilizando el Tesoro es la tasa de interés, ¿sí? Está, como les mencioné, dejó de comprar dólares el Banco Central al ritmo que venía haciendo. Las tasas de interés subieron para tener más atractivo contra comprarse un dólar, es decir, prefería estar en pesos corriendo a una tasa cada vez un poquito más alta. Y entonces con esto estamos hablando de privilegiar la estabilidad cambiaria en pos de desinflar. Esto tiene costos. Lógicamente, si estamos hablando de que las tasas son más altas, alguien paga estas tasas y el Tesoro lo está pagando en términos de superávit fiscal y en lo que va pagando cuando se amortizan estos instrumentos, ¿sí? Pero como les decimos, tiene la palanca fiscal muy firme, así que esto se puede dar, digamos, el lujo, si lo planteamos en términos históricos, porque Argentina no tuvo mucho superávit fiscal en mucho tiempo, entonces se puede dar el lujo de utilizar esta herramienta y que sea sostenible o no se ponga tanto en tela de juicio. Las tasas reales. Estamos hablando acá lo que es una tasa real de a un año, a 2 años y a 3 años. El mensaje que les voy a querer dar es, las tasas nominales estuvieron subiendo, la inflación estuvo bajando, por consecuente, las tasas reales, que es la diferencia entre la nominal menos la inflación, también estuvieron subiendo. Y esto también tiene muchos impactos. La inflación, la tasa real a un año en torno al 7,3%, a 2 años 9,5% y también a 3 años también bastante más alta. Si bien a 2 y a 3 años ya se está colando lo que es un nuevo gobierno o un gobierno que no sabemos qué políticas va a tomar y eso también se está poniendo en precios, la de un año también se está utilizando como una herramienta para morigerar lo que es la volatilidad cambiaria. Como le decimos, todas las herramientas que puede utilizar el gobierno las vemos que están disponibles. Y con esto voy terminando, hablando un poquito de posicionamiento. Les traje dos gráficos. Primero, dos gráficos y un semáforo. El primero, ¿cuál es? Esto es la inflación que hubo durante el año. Y en esta segunda parte, ¿cuál es la inflación que prevé el mercado? Es decir, si uno cree, como es el caso nuestro, que la inflación va a estar por arriba de este 1,7 y 1,6, debería estar comprando instrumentos ajustables por inflación. Si el inversor sostiene que la inflación va a estar por debajo de estos guarismos, debería inclinarse por instrumentos de tasa fija. Entonces, nuestro posicionamiento, al estar nosotros más volcados en la parte superior, por las presiones que les fui mencionando del petróleo y de que está costando la parte, esto se los ha agregado ahora, le está costando a la parte de servicios bajar. Creemos que la inflación va a estar por arriba de estos números, así que vamos a estar recomendando instrumentos más ajustables por inflación. Por otro lado, y acá sí me meto más en mercado, si uno tiene que elegir entre pesos y dólar, y acá es uno de los grandes debates que tenemos internamente, pero cuando vemos los números, hoy el gobierno, otra de las herramientas que está utilizando para privilegiar la estabilidad cambiaria, es la venta de instrumentos que llamamos dólar link, es decir, que ajustan por el tipo de cambio. Si el tipo de cambio sube, estos instrumentos van a subir. Entonces, como el Banco Central es muy activo y el Tesoro también es muy activo en licitaciones y en canjes, dando buenas tasas de cobertura, es decir, ayudando al inversor a que se vuelque por estos instrumentos en lugar de dolarizar carteras comprando dólares. Vemos acá que si la inflación de septiembre es superior, la devaluación de septiembre es superior a 1,3, ya nos convendría comprar el dólar link. Si la inflación de enero hasta enero se viene computando por arriba del 1,4, nos convendría tener instrumentos también dolarizados en cartera.
En 2027 estamos hablando del 2%. Acá si el gobierno es exitoso, debería hacer una evaluación menor a estos números, porque la inflación debería ya estar en números que arrancan sostenidamente con uno. Acá, debido a la iliquidez de los instrumentos que hay, y a que todavía no nos gusta ese factor de los instrumentos dólar link, no los vamos a estar empujando tanto. Entonces, ¿cuál es el tipo de cambio que está en tema? Bueno, si en septiembre el tipo de cambio termina por arriba de 1535, habría convendrido el dólar link, versus si en septiembre está por debajo de este número. Para fines de enero debería estar por arriba de 1615. Si está arriba de este número, conviene dólar link versus una LECAP, ¿sí? Para marzo y junio sí vemos números algo un poco más altos. Entonces quiero terminar con el semáforo, Nico, y ya paso la Dale, palabra. Estamos más volcados a instrumentos dólar link o hard dólar de corto plazo. Estamos bajando el mensaje de ver las elecciones de afuera, al menos por ahora. Buscamos tener más certidumbre en cuanto a la confianza que haya sobre la continuidad de las políticas. Léase, estamos esperando qué va a pasar con las pasos, si va a haber o no va a haber paso, eso es fundamental. Eh, Alianzas para eso falta un montón, que se vislumbre un poco más ese escenario electoral. Dólar link de corto plazo, el más corto siempre el de 30 o 45 días, es el que el gobierno está dando un premio y lo consideramos atractivo, lo estamos bajando bastante a portfolios. Para los que quieren dólares duros, digamos, que se le acredite dólar MEP, estamos con el AO 27 y el BPO de 7. El AO 27 rinde un poco más y es el que tiene los cupones mensuales. No estamos tanto con tasa fija, pero si eligen estar en tasa fija, el que mejor creemos que va a tener rendimientos, ese es el T30A7. Con respecto a SER, que le dije que los teníamos más amarillos, pero como vemos la evaluación un poquito por arriba, están en amarillo, sino en verde. TZXM7 es el que más nos gusta. Y con respecto a los duales, el dual Certamar TX MJ9 y el Dual Tamar Dollar Link TMBE8. Esos son los instrumentos que estamos empujando de acuerdo a las preferencias de los inversores, y esta es la posición que nos gusta tener hoy en día, más indexada, más dolarizada, y con la guardia en alto, como decimos acá, Nico. Bueno, bueno, Con eso buenísimo, termino. Sergio. Buenísimo, muchas gracias. Creo que es súper claro. Me gustó la dinámica, como te comentaba, con las variables de indicadores para adelante, entrando ya en un ritmo o expectativa de elecciones para el año que viene. Creo que el mercado se anticipó un poco. Y bueno, vamos, pasemos ahora a ver si Juanjo nos puede mostrar y contar un poco sobre su presentación. Eh, Ahí Juanjo preparó como siempre una presentación para compartir con nosotros. Estamos con algunos problemas técnicos, se cayó recién, o veo que se cayó recién, a ver si sube. Pero Sí. mientras tanto, os aprovecho y te hago una pregunta. Ahí vi que estamos muy finitos o muy marginal entre lo que es la tasa en pesos nominal versus la inflación mensual, ¿no? Estamos luchando entre tasa de interés e inflación todos los meses. La expectativa que tiene el mercado en general siempre es un poco menor a lo que termina siendo o viene sucediendo así. Nosotros estamos posicionados en una inflación ligeramente por arriba, diría de en torno al 2% mensual, ¿correcto? Correcto, sí, si bien vemos que va bajando, sostenemos que el mercado es un poco más complaciente y por eso estamos más indexados. Perfecto. Juanjo, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, ¿cómo andas, Nico? Sergio, vamos a arrancar con la presentación que les quería comentar. Yo les pido, estoy teniendo microcortes, la gente de Fivertel justo no tuvo un mejor día que hacer modificaciones técnicas. Ahora esperemos que no se corte. Yo abro el paraguas por las dudas. Y bueno, en línea a lo que comentaba Sergio, tengo que arrancar con el collage que suelo mostrar en cuanto a tasas de interés internacionales y los spreads de nuestro riesgo país.
y los spreads de los corporativos norteamericanos, triple C y B. Y bueno, como comentaba Sergio, las tasas de interés largas en los Estados Unidos están subiendo. La tasa de 30 años está en niveles de 5,2%. Los últimos 2 años, la suba se dio principalmente por la tasa de interés real, que ahora está en 3% y venía siendo de 2% en el 2024, obviamente por mayor demanda de financiamiento de gobiernos y bueno, ahora también empresas con estos, principalmente hiperescaladores, e invirtiendo muy fuerte en data centers, entre otros factores como también energía, está generando una mayor demanda de crédito y se está produciendo un aumento de aversión al riesgo que lo podemos ver en el gráfico inferior. Está a la izquierda, fíjense los bonos triple C, cómo de rendir 10%. A comienzos de este año ya rinden casi 13%, con lo cual el spread de 600 puntos básicos que tenía con los Treasury ya está en 857 puntos básicos. Nosotros, por suerte, fuimos clasificados B menos, en parte por todas las compras que hubo de reservas en este año y el hecho de que ya empezó a colocar deuda hard dólar en el mercado. Somos B menos, todo lo que es subsoberano y corporativo viene mucho más alineado al rendimiento de los bonos B, que lo podemos ver en el gráfico en la línea dorada. Hoy por hoy los bonos B norteamericanos rinden 7,11%, el spread inclusive disminuyó de marzo hasta ahora, está en niveles de 253 puntos básicos. Y si bien es una adversión al riesgo, no es un credit crunch produciría sí un efecto sobre lo que es renta variable. Hoy por hoy el Standard Poor's está cerca de los máximos, con lo cual tenemos que mencionar que es un aumento de aversión al riesgo que se manifiesta en los bonos triple C, pero que bueno, obviamente no hay un desarme de posiciones de riesgo generalizadas, que es lo que podría llegar a provocar un credit crunch. ¿Y qué pasa? Cuando se empieza a meter el escenario político en el crédito, bueno, tenemos este despertar del riesgo país que llegó a estar pospago de cupón de julio en 400 puntos básicos, ahora está en niveles de 517 puntos básicos. Siempre de a comienzo de año, no sé si te acordás, Nico, hablaba de un objetivo para el riesgo país intermedio entre los triple C y los B norteamericanos. Ese intermedio hoy está en 555 puntos básicos, hemos estado obviamente por debajo. Y bueno, obviamente dependerá como factor clave, si es que tengo que tomar una variable, de lo que veníamos mencionando tanto Sergio y vos con el ICG, el índice de confianza de gobierno. Tanto en cuanto haya lecturas superiores a 2, como la que fue agosto, que da un proyectado de 41,7% de intención de votos al oficialismo, vamos a estar más cerca, en nuestro riesgo país, del spread de los B, que hoy son 253 puntos. Obviamente falta mucho, ahí va a estar oscilando nuestro riesgo país, en el peor de los casos, en la intención de voto de Kicillof empieza a subir más, lo más probable es que estemos más cerca de los triple C, hoy por hoy serían 850 puntos básicos. No sabemos qué vaya a pasar, falta mucho tiempo. Ahora bien, para tomar posiciones de riesgo, obviamente a mí me gustaría ver un par de meses más el ICG subiendo o estando en niveles de 2 puntos, que te da proyección de arriba de 40 puntos de intención de voto al oficialismo. Y vemos cómo quedó la curva de los bonos soberanos hard dólar. Acá tenemos que manifestar dos cosas. El spread de legislación se viene ampliando. Acá pueden ver abajo a la derecha el spread entre lo que es el GD30 y el L30. Ahí, si bien la brecha entre MEP cable está en casi 4% en el día de ayer, tengan en cuenta que todo lo que es bonos, hard dólar, legislación argentina, acá pueden ver los spreads, que es el que se ve en la tabla inferior. Esto obviamente cuando les llegue el informe lo van a poder ver con más claridad y más tiempo, pero bueno, fíjense, lo que es el GD38 tiene un spread con el AE38 de 7%, el GD30 con el AL30 4,57%, y acá no hay que meter tanto lo que es la brecha MEP cable, porque vos con los bonos legislación argentina, si bien pagan MEP, los podés transferir a Euroclear y pagar cable, con lo cual
tenemos que conferir que es por legislación y no solamente por moneda de cobro, porque se puede cobrar cable teniendo bonos ley argentina. Fíjate cómo quedó la curva, está incidiendo en los rendimientos, esto que te comentaba, ya están en TNA de casi 11% los bonos cortos, hay la preferencia con esta situación que comentábamos, como decía Sergio, el BPO de 7 o el AO 27, si quieren un poquito más de riesgo, el L30 tengan en cuenta que rinde 11% y estás cobrando en los próximos dos pagos el 31% de lo que invertís. Y sí hay que mencionar que las tasas forward, que son la tablita que ven a su derecha, arriba, vienen subiendo en lo que son bopreales, están en niveles de 11-12%, ya lo que son bonares, AO27 contra AO28, esto estaba en niveles de 12%, ahora está en niveles de 15,8%, y bueno, lógicamente por el riesgo que podría llegar a ver si es presidente Kicillof, el desdoblamiento cambiario te lleva a que las tasas forward de lo que son los dólar links se disparen al 18,7%. Vemos la tabla que les mencionaba, hoy por hoy, bueno, siempre hacemos hincapié, ¿no? Acá tienen los rendimientos, todo lo que es tramo largo, legislación Nueva York, está en niveles de 10% de TNA, lo que es legislación argentina, tomando cable como unidad de cuenta, está a niveles de 11% y bueno, los bonos cortos también, salvo el AO27, están en niveles de 11%. AL29, recuerden que los próximos dos cupones cobran casi $21 de los 51,4 que vale hoy por mercado y bueno, como les decía, casi 16,50 contra 52,89 del AL30. Sí tenemos que mencionar lo que veníamos mencionando antes, ¿no? Tanto subsoberanos de buen carácter como corporativos vienen alineados al rendimiento de los bonos B corporativos norteamericanos. Fíjense lo que pasó acá con el G38 con los comparables. Tenemos provincia de Buenos Aires subió casi 100 puntos básicos el rendimiento en lo que va de agosto. El G38 subió 87 puntos básicos el rendimiento en lo que va de agosto y lo que son los subsoberanos, tanto Santa Fe, Cava, Córdoba y Neuquén, estuvieron prácticamente flat en lo que va del mes. ¿A qué voy con esto? Bueno, lo que siempre mencionábamos, subsoberanos por carácter, por nivel de riesgo y por deuda, son buenos instrumentos como para considerarlos como tenencia a largo plazo. Hay soberanos ya es como para tradear un poco más ante los riesgos que se presentan, si bien este gobierno ha llegado a comprar 13.700 millones de dólares en lo que va del año y colocó 5.200 millones de dólares de deuda hard dólar con AO27, AO28 y AO29. Los depósitos en dólares del Tesoro son 2,8 billones y bueno, obviamente para los vencimientos que se vienen va a tener que recurrir al mercado o distintas fuentes de financiamiento. Acá pueden ver el gráfico histórico, haciendo mención al downside risk que tiene los subsoberanos de buen carácter. Podemos ver lo que fue el rendimiento de Cava durante, bueno, el último default de Guzmán, que es lo que se puede ver en el rendimiento de la línea amarilla, lo que fue Santa Fe, que tanto Cava y Santa Fe no necesitaron reestructurar deuda por pandemia. Muchas de las otras jurisdicciones subsoberanas han hecho ofertas amigables para reestructurar pagos de capital y de interés. Y bueno, podemos ver lo que es el LISI y el G38 post canje con una volatilidad mucho mayor. Vemos las tablas, lo que mencionábamos siempre, el bono de Salta, el de Neuquén NDT21, el de Córdoba CO27D, que tiene la mínima alta, como tramo corto interesante, tramo medio, seguimos en Santa Fe y Córdoba. Algo como para mencionar, bueno, Santa Fe viene utilizando los recursos que obtuvo por la colocación de deuda en el mercado internacional. Hoy por hoy presenta resultado financiero negativo, pero por aumento de gastos de capital. Córdoba va a ir en esa tendencia para tratar de ganar las elecciones y ser reelecto ya llora en 2027. Pero bueno, lo importante, subsoberanos, el stock de la deuda es muy bajo.
más allá de que se viene deteriorando el resultado financiero en relación a los ingresos. Vemos los rendimientos están entre 100 y 150 puntos básicos de spread, los que recomendamos con lo que es soberanos. ¿Cuándo es el momento para saltar a soberanos? Yo le diría que es como para tradear, y es que hay que seguir viendo el ICG. Ahí vemos la tabla por fundamental, esto lo voy a llegar, lo pueden ver. Córdoba sigue mostrando resultados financieros positivos, 48 millones, eso se va a deteriorar. Y bueno, Santa Fe, lo que le decía, es más que nada gastos de capital. Vamos a lo que es corporativos. La verdad que todo lo que es corporativos está en un segmento de rendimiento, por lo menos los de buen carácter que mencionábamos, 7,8, 7,2%. No hay mucho para diferenciarse, ahí vemos los fundamentals. Hay muchos emisores que tenían fundamentals un poquito más complicados con la situación que se vino dando en lo que es petróleo, más que nada por ICG y los mejores precios en lo que es energía, más que nada por MSU Energía, le fueron mejorando los ratios. Podemos ver en la tabla de fundamentals. No hay mucho como para mencionar. Sí, bueno, hubo una mejora con el balance al segundo Q del 2026. Para que se den una idea, la deuda neta sobre patrimonio neto en CGC estaba en niveles de arriba de 7 veces el patrimonio neto. Se comprimió bastante con los resultados que presentaron, y mismo deuda neta EBITDA. En MSU a mí me cuesta convalidar lo que rinde para el resultado, la performance financiera que tiene. Pero bueno, ahí dejamos una tablita de los casos que hoy por hoy, en un ambiente muy competitivo, parece que si uno tuviera fondos líquidos son interesantes. Telecom presentó un balance muy bueno. Ahí la TLCPO está rindiendo casi 8%, es interesante, lámina mínima de una. Que mencionamos siempre, TGS, YPF, Plus Petrol, Aeropuertos Argentina 2000. Déjame hacer una mención de Edenor, que yo en el último House View había comentado como una alternativa más riesgosa, pero que tenía un premio, un riesgo retorno interesante. Hoy por hoy rinde 9,73% con la operación de Metrogas, proyectando la consolidación de Metrogas en Edenor. Y bueno, obviamente los recursos que tendría que emplear, que son casi 1.100 millones de dólares. El proyectado te da una relación de deuda neta EBITDA de 2,13 veces y deuda neta patrimonio neto de 0,7 veces, con lo cual a casi 10 de TIR me parece interesante. Metrogas me parece interesante como instrumento. Ya te diría dólar link más que nada. Vamos a ver cuándo se cierra la operación. Ahí hay tablas que pueden ver cómo se resultó la operación. Tiene que hoy por hoy Edenor pagar el 70% que tiene YPF Metrogas por 780 millones de dólares, y una vez hecho eso, tienen un mes para hacer la OPA a 1,96 dólares por acción por el 30% que flota en mercado, de los cuales casi 9% es una empresa de Manzano que está interesado en que se produzca esta operación, teniendo que cerrar la operación 3 meses después de haberle comprado la posición a YPF. Con lo cual, yo creo que esto, como mucho, debería cerrarse en el primer Q del 2027. Hoy por hoy, el spread, o sea, la suba respecto al cierre del precio de ayer de Metrogas, es de 26,3%. Y como instrumento de renta fija, me parece que es interesante como para tener algo en cartera, dado que si vos haces la TIR de esto, suponiendo que te la van a recatar en el primer Q de 2027, estás arriba del 50% de TNA anual. Renta variable, bueno, hay una apatía total respecto a lo que es el mercado local. Voy a tratar de hacer rápido cualquier cosa, me decís, Nico. El termómetro que siempre mencionamos, el ETF de Global X MSCI Argentina, ARGT. Fíjate que el volumen, el número de acciones desde la circunstancia
de suba de tasa, perdón, de suba de tipo de cambio nominal del 2025, hay una retracción en la cantidad de acciones, cayó prácticamente un tercio de la cantidad de acciones que se habían constituido y no se modificó en todo este 2026. Había crecido muchísimo cuando no solamente ganó Milei las elecciones en 2023, sino que cuando Donald Trump ganó las elecciones, que ahí se disparó de casi 5 millones de acciones a 13 millones de acciones, tocando el Merval los 2.300 puntos básicos. Hoy por hoy esta apatía obviamente está ligada a el miedo electoral que hay, el Merval a relación del riesgo país 517 puntos básicos, la curva por inferencia de lo que es la lectura de Merval Riesgo País durante el mandato de Milei, ajustado por inflación norteamericana, te da que debería estar siendo de 2.130 puntos el Merval, es de 1.887, con lo cual te manifiesta que hay un temor en lo que es el resultado electoral. No es tan alto, es 12,8%, pero bueno, estamos en esta vicisitud y para que se despeje ese temor, yo le diría, obviamente hay muchas variables para seguir, pero si tengo que focalizarme en una, era como te decía, el ICG, lecturas arriba de 2, por lo menos por 2, 3 meses, ya me parece que va a generar una confianza que no la generó los balances, a los cuales yo le tenía cierta fe como para que despierte la demanda, hubo balances muy buenos, por eso yo te diría que sigamos siendo defensivos, Ternium Argentina, Alvar, Pampa, Vista y Vima como buenas opciones, vamos a ver los ratios. Hubo caídas muy interesantes en lo que es reguladas por este miedo electoral. Ecogas ha llegado a estar valiendo 2,1 Enterprise Value EBITDA trailing. Es una empresa que va a pagar dividendos estimados casi 100 millones de dólares por año. El free cash flow, por lo menos desde que está cotizando, marcaría eso. Hoy vale valor empresa 357 millones. TGN no es una situación distinta. Ahora está recuperando un poco, pero el free cash flow sobre el valor empresa está en casi 20%, 17%, son 160 millones de dólares por año sacando lo que es lo que cobró de juicios. Y bueno, tenemos, Aluar va a presentar balance ahora, cierra ejercicio el 30 del 6, ahí yo creo que vamos a este escenario del EBITDA trailing que se va mostrando hoy por hoy es de 269 millones, a estos precios de aluminio va a tender a estar más cerca de 600 millones de dólares, con lo cual el Enterprise Value EBITDA va a estar en niveles de 3. Y déjame mencionarte, bueno, bancos. Bancos están teniendo una volatilidad alta, está en el tapete lo que está pasando en morosidad, hubo muchas mejoras, por lo menos en lo que es el último trimestre, se muestra que de alguna manera ya habría llegado lo peor. Dependerá de qué pase la volatilidad de las tasas adelante, más para adelante, como para que ver si esta situación empieza a mejorar o va a seguir en niveles altos. Pero date cuenta que si lo vemos por price to book value, están cerca de su patrimonio neto, lo que cotizan. Y antes lo que no me gustaba de los fundamentals es que el ROE era muy bajo, venía dando lecturas de ROE de un dígito entre 2 a 8%. Ya este balance muestra mejoras ostensibles de lo que es el ROE y el ROA. Fíjate en el caso de Banco Macro, Banco Francés presenta balance hoy, pero terminó siendo anualizado de 13%. Galicia mejoró bastante, 12,3%. En el conference call del macro hablaban de un ROE operativo proyectado 2026 arriba del 12%. Y ya te diría que a uno de price to book value, por lo menos lo que es el macro, puede llegar a verse interesante. El non-performing loans del macro del segundo Q es de 2,27, 26%, pero si le neteás non-performing loans por regulación del Banco Central, porque esas empresas o esos acreedores tienen deuda en situación 3 en otras entidades financieras, pero no en el macro, eso caería al 4,08%, con lo cual empieza a ser interesante, dado los ROE que presentan y dadas las evaluaciones que tienen. Es un sector que hay que tener con cuidado, nunca me gustó, si podemos hacer la revisión atrás, venimos hablando de
estar con mucho cuidado en el sector bancario, priorizar lo que es Vima para lo que es sector financiero, pero bueno, es verdad que las circunstancias cambiaron un poco y como para hacer trading puede llegar a ser interesante. El balance que debería haber despertado ojos y no lo despertó, pero lo tenemos que mencionar porque termina siendo un activo muy defensivo y que está muy barato a relación de su controlante, es Ternium Argentina. Fíjense, la controlante ya vale por mercado 10.870 millones de dólares, que es Ternium Luxemburgo, tiene precios de lo que es aceros en niveles muy buenos, tanto en Estados Unidos como en México, sus principales mercados. Y recuerden que Ternium Argentina tiene el 28,7% de Ternium México en los últimos 12 meses y tiene 3% de Usiminas. Esto le generó resultados de 181 millones de dólares. En promedio, en los últimos 7 años, esas tenencias dio resultados por arriba de 400 millones de dólares. Hoy vale 1.900 millones de dólares de market cap, tiene caja de 700 millones de dólares, con lo cual el valor empresa es 1.251 millones de dólares y con este valor empresa estás pagando valor libro 0,50 los activos internacionales que tiene Terme Argentina, que su controlante por el mercado los valúa 0,90, con lo cual comprando Terme Argentina estás comprando a valor de descuento los activos internacionales que posee la compañía valuando cero sus activos locales. Y sus activos locales van a venir mejorando. El EBITDA del último Q fue 48 millones de dólares. La producción, las ventas fueron 542 mil toneladas. Fíjense cómo fue mejorando respecto a los últimos Q. Yo creo que va a tener un EBITDA de 200 millones de dólares piso en este año, con lo cual podemos hablar de utilidad neta de arriba de 400 millones de dólares para una empresa que vale 1.200 millones de dólares neta de la caja. Y voy a hacer algo rapidito para cortar antes de las 11. Bueno, Pampa. Pampa, el balance fue muy bueno, pero no hay que quedarse con eso. El hecho de que maneje el combustible de sus equipos de generación hace que genere un aumento de facturación. Obviamente tuvo mejores precios, lo cual también le explica cómo subió el EBITDA de 112 millones a 155. En líneas generales, todo el negocio, el EBITDA, fíjate, fue de 1.293 millones en los últimos 4 trimestres. Tuvo un salto muy importante, no solamente por lo que es petróleo y gas, sino por energía eléctrica, pero lo importante es lo que va a venir. Southern Energy, fertilizar Pampa, Rincón de Aranda y la integración vertical del negocio de energía le va a llevar a duplicar o llegar a casi 3.000 millones de dólares si sumás lo que va a ser las ampliaciones de TGS y bueno, lo que va a ser Transener de acá al 2031. Hoy la compañía vale 5.657 millones de dólares, la capitalización bursátil es de 4.338 millones de dólares. Y bueno, los ratios son un poquito superiores a lo que veníamos viendo de las reguladas, pero la verdad el G que tiene esta compañía es muy bueno. Y bueno, y acá son los datos de Fertilizar Pampa, la planta de urea que anunció la compañía, en donde espera un margen de EBITDA de casi 65%, dado que posee la central térmica Piedrabuena, ahí en Bahía Blanca, que le va a proveer la electricidad a la planta. Y bueno, obviamente es productor de gas, siendo estos dos insumos casi el 70% del costo de mercaderías vendidas, lo cual le va a llevar un margen de EBITDA muy elevado y le va a permitir inclusive no solamente pensar en 650 millones de dólares de EBITDA por el negocio, sino sumar 90 millones de dólares por la venta de gas. Con lo cual, bueno, dejo espacio a preguntas. Me parece que vamos a estar en este momento donde la apatía va a seguir contrayendo múltiplos, pero con balances muy buenos y vamos a depender del ICG para ver si empieza a haber demanda por activos de renta variable local. Gracias, Jota. Una pregunta me quedó para hacerte, que es el volumen en renta variable cayó bastante, ¿no? Sobre todo en el RGT que lo comentaste, pero en el mercado local también, ¿no? Hay mucho menos volumen de operaciones. Sí, 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 hay menos volumen. Bueno, lo que es Vima, dentro de todo esta caída del volumen de acciones locales se viene
de alguna manera compensando con el aumento de volumen de los CDRs que viene teniendo. Y recordemos que siempre dispara el volumen tanto de acciones como CDR como de bonos cuando hay volatilidad cambiaria, con lo cual es muy probable que el año que viene tengamos ese efecto y ahí obviamente los resultados suban. Igual, para mencionar lo de Vima, está con un proyectado de 200 millones de dólares de EBITDA y hay que pensarlo como un dividend yield con probabilidad de G, obviamente dependerá del resultado electoral el año que viene, pero tranquilamente puede ser un vehículo que pague 1.200 millones de dólares de dividendos al año y neto de la caja vale 900 millones de dólares. El market cap hoy por hoy son 1.200 millones de dólares. Buenísimo, gracias. Sergio, ¿querés comentar algo más? ¿Querés hacer algún Había una intervención, consulta consulta? ahí que decía cómo, por qué el riesgo país está en 500 y cómo puede bajar. Si querés, tomamos esa, Nico. Dale, sí, Sí, creo que en cierta manera lo cubrimos y explicamos respecto de que la suba tiene dos condimentos, la parte internacional y después la parte local. Eh, Me parece que la parte de la baja va a tener más que ver con lo que hagamos nosotros, ¿no? Cómo evolucione la parte local. La parte internacional no depende de nosotros, de alguna manera. sí, sí, hay mucha noticia para adelante, hay dos pagos de cupones también, hay varias reuniones de la Fed. Digamos, va a depender de noticias y lógicamente de confianza. Así que a partir de ahí, solamente mencionar los fundamentos, no le ponemos ningún dejo de duda de que van a seguir firme. A donde tenemos muchas, o sea, donde ponemos más dudas es a que lo estamos materializando en el ICG, que es la confianza que va a manifestar el mercado en la continuidad. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por la... Hay que entrar otra pregunta más. Muchísimas gracias por participar. La verdad que, nada, hoy estamos en tiempo, entregando en tiempo, así que felicitaciones a los dos y los esperamos en el próximo House View local que combinamos. Saludos a todos. Saludos, que tengan lindo día. Muchas gracias.